Hola, soy Jesús Nieto Martínez. Bienvenida, bienvenido. Siguiendo con el curso de Teoría de Conjuntos 1, vamos a hablar en esta ocasión de la función rango, que tiene que ver con la complejidad de los conjuntos, visto en lo que se conoce como el universo de von Neumann. El universo V, visto como lo pensó von Neumann, luce más o menos como está mostrado en esta figura. En esta línea azul estamos representando la clase de los ordinales. Aquí está el vacío. Y así como están dibujados, alfa es un ordinal menor que beta. La forma en que von Neumann ve el universo está estructurada por niveles. Esta parte de acá, el nivel alfa, el nivel medido por alfa, se denota como B sub alfa. Por ejemplo, este X está en este nivel, en el nivel B sub alfa. Vamos a definir entonces el rango de X va a ser un ordinal que nos va a decir qué tan complicado es X en el universo. Lo menos complicado es el vacío, que sabemos que es el 0. Recuerda que el 1 es el conjunto cuyo único elemento es el 0, así como el 2 es el conjunto cuyo único elemento es el 1 y el 0, perdón. Entonces con el vacío y con las llavecitas podemos construir muchos conjuntos. Por ejemplo, el par ordenado 1, 2, por la definición que dimos en el curso, es el conjunto cuyos únicos elementos son el conjunto que tiene al 1 y el conjunto que tiene al 1 y al 2. Ese es el par ordenado definido como lo hemos hecho en este curso. Entonces, utilizando las llaves y utilizando vacío y agregando elementos, etcétera, hay una cierta complejidad. Este conjunto se ve más complejo que este conjunto se ve más complejo que etcétera. Entonces, esa especie de complejidad está medida con una función que se llama el rango. A eso es que vamos a dedicarle este video. Vamos a definir lo que es el rango de un conjunto dentro de una clase. Vamos a definirlo de la forma más abstracta posible. Es decir, vamos a considerar A una clase y R una relación bien fundada y set-like en esa clase A. Para el elemento B, que es un conjunto, en esa clase vamos a definir el rango de la siguiente manera. Lo denotamos así, el rango de B, si tenemos claro cuál es la clase y cuál es la relación. Si no, si hace falta, hay que especificarlo y decimos el rango en la clase A con respecto a la relación R del conjunto B. Y vamos a definirlo de la siguiente forma. Para cada predecesor en la clase A con respecto a la relación R de B, vamos a definir recursivamente. Si ya hemos definido para los predecesores de B su rango, perdón, vamos, aquí me parece que no me va a caber, voy a ponerlo así, un poquito más acá. El rango de X. Si está definido ya el rango de X, tomamos el sucesor. Sucesor del rango de X, siendo X predecesor de B. Eso forma un conjunto y vamos a tomar la unión de ese conjunto. Eso es lo que vamos a llamar el rango de B con respecto a esa relación en esa clase. Fíjate que es una definición recursiva. Si ya está definido para todos los predecesores de B, entonces lo definimos para B de esta forma. El sucesor de el rango de X para cada X que sea predecesor y tomamos
la unión de ese conjunto. Eso define nuestra función rango. Claro, esto hay que justificarlo con el principio de, o el teorema de recursión, es decir, que tenemos que definir una g en dos variables, digamos una variable y y la b, que va a ser la que tiene este papel aquí, y podemos definirla de esta forma: el sucesor de t, siendo t un elemento de la imagen como función del conjunto B. Recuerda que lo que queremos es que la f definida en un objeto, digamos A, sea equivalente a g de A aquí, y en la segunda variable sea la misma f restringida a los predecesores con respecto a la relación R en la clase A de el elemento A. Eso, bueno, esto lo interpretamos según la definición que estamos planteando. De esta forma sería la unión de este conjunto, los sucesores de f de C, siendo C predecesor en A con respecto a la relación R de el elemento que está aquí, que es A. Esta sería la forma de justificar el uso de el principio o el teorema de recursión. Aquí está nuestra G de YB. En este caso particular, esta G de YB no depende, evidentemente, del Y, solo depende de B. Pero eso no importa, eso es mejor para nosotros, ¿no? Lo importante es que F en A se calcule de esta forma: G en A, y en la segunda variable va la misma F, pero definida en los predecesores. Eso coincide en este caso con esto y nos da la definición de la función rango. Esta función está bien definida porque la relación es bien fundada. Como estamos yendo hacia atrás con los predecesores, este proceso se detiene precisamente porque la relación está bien fundada. Vamos a ver qué propiedades tiene esta función rango así definida. Supongamos, bueno, la hipótesis son que la R es, como dijimos antes, bien fundada, y set like, esto es lo mínimo que podemos pedirle, que debemos pedirle a la relación R en la clase A de la que estemos considerando, ¿no? Dados X y Y en la clase A, primera propiedad, el rango de cualquiera de los dos, el rango, bueno, se sabe que es en A y R, ¿no? Voy a ahorrarme los subíndices en este caso. Está fijo el A y está el fijo el R, entonces no voy a seguir copiando los subíndices A y R aquí. El rango es un ordinal. Eso se ve fácilmente con el principio de inducción transfinita. Es decir, ¿qué ocurre si en A hay objetos cuyo rango no es un ordinal? Llamemos a esto, llamémoslo Y. Y está formado por aquellos T en A cuyo rango no es un ordinal. Si esto es no vacío, por el principio de inducción tiene un elemento minimal, digamos que Z es R minimal en Y. Digamos que Z es R minimal en Y. Entonces, ¿qué pasa con el rango de Z? ¿Qué es el rango de Z por definición? Es la unión del conjunto de los sucesores de rango de, digamos, U, siendo U predecesor de Z, ¿no? Bueno, voy a seguir copiando el AR aquí, de Z. Bueno, si U es un predecesor de Z,
sea, si U está por debajo de Z en la relación, como Z es minimal en Y, U no puede estar en Y, es decir, que el rango de U es un ordinal. Para todo lo U que estamos considerando en este conjunto, el rango es un ordinal. El sucesor de un ordinal nuevamente es un ordinal, así que este es un conjunto de ordinales. La unión de ese conjunto de ordinales es un ordinal, o sea que esto es un ordinal. El rango de Z es un ordinal, pero eso contradice el hecho de que Z está en Y, ya que estar en Y significa que su rango no está en ON, no es un ordinal. Así que esto es una contradicción. El principio de inducción nos permite concluir entonces que el rango de cualquier conjunto que esté en la clase es un ordinal. Así que rango de un conjunto es un ordinal para cada conjunto que tengas en la clase que estás considerando. Esa es la primera propiedad que tenemos aquí. Segunda propiedad. La segunda propiedad es, bueno, ¿qué ocurre si X y Y comparados en la relación R se comportan de esta manera? Si X es un predecesor de Y. Bueno, si X es un predecesor de Y, ¿qué ocurre con el rango de X? Bueno, el sucesor del rango de X no puede ser más grande que el rango de Y. El sucesor del rango de X, por definición del rango de Y. El rango de Y es la unión de los sucesores de los rangos de los predecesores. Como X es uno de esos predecesores, entonces a lo sumo el sucesor es igual al rango de Y. Por lo tanto, el rango de X es estrictamente menor que el rango de Y. Entonces la conclusión, para resumir la segunda propiedad que tiene la función rango, si X está por debajo de Y en la relación R, entonces el rango de X está por debajo del rango de Y, como ordinales, ¿no? Este es el orden de los ordinales. Recuerda que por 1 los rangos son ordinales. Esto es un ordinal, esto es un ordinal y este es el menor, la relación de pertenencia entre ordinales. Si X está por debajo de Y, el rango de X es menor que el rango de Y. En vista de eso, como los rangos son ordinales, vamos a establecer esta notación. En la definición podemos sustituir sucesor por rango más 1 y unión por supremo. Vamos a denotar el rango de Y, digamos. En lugar de ser unión es supremo y en lugar de ser sucesor es rango de X más 1, siendo X un predecesor en A respecto a la relación R del elemento Y. Esa es la notación que establecemos, ya que el rango, como está definido, es ordinal para cada conjunto. Entonces, en vez de unión, aquí es supremo, y en vez de sucesor, aquí es el rango más 1. Así que en adelante vamos a denotarlo de esta forma. La definición. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Digamos que A es esta simple clase, que en este caso es un conjunto. Está formado por el 0, el 1, el 2, el conjunto cuyo único elemento es el 1, el conjunto cuyo único elemento son el 1 y el 2, y el par ordenado 1, 2. Y R está definido mediante la pertenencia. En esta tablita quiero hacer como ejercicio el cálculo de los rangos de cada uno de los elementos de la clase A, que en este caso es, como dijimos, un conjunto. Entonces el 0, si Y es 0, el conjunto que usamos para definir el rango, en este caso es vacío porque no tiene predecesores. Con respecto a la pertenencia, el 0, que es el conjunto vacío, no tiene predecesores, por lo tanto, este conjunto es vacío, el supremo es 0. El único predecesor del 1 es el 0, su rango es 0, más 1 sería 1, así que este conjunto solamente tiene el 1, así que su supremo es 1.
Este conjunto tiene un solo elemento que es el 1, su rango es 1, al sumarle 1 es 2, así que este conjunto está formado solamente por el 2, su supremo entonces es 2, así que el rango de este conjunto es 2. El 2 tiene como predecesores el 0 y el 1. El rango del 0 es 0, más 1 es 1, el rango de 1 es 1, más 1 es 2, el más grande de estos dos es 2. Para este, los predecesores son el 1 y el 2, el rango de 1 es 1, más 1, 2, el rango de 2 es 2, más 1 es 3, en este conjunto el más grande es el 3. Finalmente, el par ordenado 1, 2, sus únicos elementos son este y este, el rango de este conjunto es 2, más 1, 3, el rango de este conjunto es 3, más 1, 4. El más grande de estos dos es 4. Aquí tenemos entonces en esta clase los rangos de todos los elementos. Podemos hacer un grafiquito aquí que nos ayude a visualizar esto en forma de árbol. Aquí está el 0, que tiene rango 0. Vamos a ir escribiendo hacia arriba con la flechita los conjuntos a los cuales pertenece. El 0 está, este puntito va a representar el 1. Más arriba, o sea, mientras más arriba, estamos hablando de que el rango es mayor. Este puntito va a representar el número, el conjunto 2. El 0 también está aquí. El 1 también está aquí. A este mismo nivel, fíjate que estoy poniendo los niveles en este árbol. Aquí está el 2, tiene rango 2. Este conjunto también tiene rango 2, así que este conjunto está en el mismo nivel que este. Este puntito va a representar el conjunto cuyo único elemento es el 1. Entonces, y el 1, bueno, el 1 efectivamente pertenece a este conjunto. Más arriba está conjunto al que pertenece el 2, en este caso es este. Aquí está el 1, 2. Este conjunto no pertenece a este. Este conjunto pertenece al par ordenado 1, 2. Este también. Pero fíjate que aquí tenemos, estoy poniendo los niveles. Voy a poner los niveles aquí. Este es el nivel más alto. Este es el nivel que le sigue. Este es el otro nivel. Y este es el nivel 0. Este es el nivel 1, 0, 2, 3 y 4. Nivel 0, nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. Ahí tenemos todos los niveles, todos los rangos. Entonces esto expresa en cierto sentido la complejidad de los conjuntos, teniendo en cuenta el uso de el 0 y las llavecitas para formar el conjunto. Entonces este gráfico ayuda a entender la idea de lo que es el rango. Eso tenemos por ahora con respecto al rango. Siguiendo con las propiedades de rango, vamos a ver este breve lema que hay aquí. Igual que antes, tenemos R bien fundada y set like en A. ¿Qué ocurre con la clausura transitiva? O sea, con R estrella. Entonces, R estrella es bien fundada también en A. Eso es fácil de ver. Vamos a utilizar un resultado que vimos antes en alguno de los videos anteriores, y lo que vamos a hacer es definir una aplicación phi de la clase en la clase de los ordinales. Bueno, esa phi, cuando la aplicas a x, simplemente es el rango. El rango en A con respecto a R de x. Esa aplicación va de A en O n y tiene la siguiente característica. ¿Qué ocurre si x es predecesor con respecto a R estrella en A de Y? X es predecesor de algún predecesor, de algún predecesor, etcétera, con respecto a R de Y. Bueno, aplicando iteradas veces una de las propiedades que vimos antes de
de la función rango tenemos que el rango de x es menor que el rango de y. Entonces, si tienes una aplicación de a en la clase de los ordinales que tiene esta característica, entonces esta relación es bien fundada. Esto lo vimos en uno de los videos anteriores. Es suficiente encontrar una aplicación de la clase A en la que estás trabajando con imágenes en los ordinales y que satisface esta condición de acá. Y aquí está por debajo de y con respecto a r estrella. Entonces la función en x está por debajo de la función en y. Eso implica que la relación r estrella es bien fundada. Así que es muy fácil darse cuenta de eso aquí. Vamos con la número 2. Para la número 2 vamos a aplicar, vamos a demostrar la 2. Vamos a aplicar inducción transfinita. Es decir, ¿qué pasa si hay objetos en A cuyo rango es mayor que el alfa que está fijo allí y no se cumple esto de acá? No existe un elemento que esté en A y que sea un predecesor con respecto a la relación R de B. ¿Ok? Supongamos que eso ocurre. Bueno, en este caso sería, a ver, existe A predecesor aquí. Ok. Aquí me faltó, esto es con respecto a R estrella, perdón. Aquí me faltó R estrella. Por eso veía yo que me faltaba algo aquí. Me faltaba R estrella. Un predecesor con respecto a R estrella. No existe un elemento aquí cuyo rango sea exactamente alfa. Ok. Bueno, a esto hay que ponerle un nombre, vamos a llamar a esto X. Digamos que esto es no vacío, por lo tanto tiene un minimal, digamos entonces que B es minimal en X. Y tenemos que obtener una contradicción. ¿Okay? Llamemos beta al rango de B. Eso nos dice que si, como alfa es menor que beta, perdón, lo borré todo. Está muy grande la borra, vamos a poner un poco más pequeña. Yo quería escribir era que si alfa es menor que beta, ¿qué tenemos? Bueno, el rango, acuérdate que beta es el rango de B, que por definición, ¿qué cosa es? El supremo de todos los rangos de T más 1, siendo T un predecesor en A con respecto a R, ¿de quién? De B. Bueno, digamos, consideremos un T que esté en A y que sea un predecesor de B. Bueno, supongamos que el rango de T más 1 es mayor que alfa. Si eso ocurre, entonces el rango de T es mayor o igual que alfa, evidentemente, ¿no? Si el rango de T más 1 es mayor que alfa, el rango de T es mayor o igual que alfa. ¿Qué pasa si, vamos a considerar esto por casos, si el rango de T es igual exactamente a alfa, ¿qué tenemos? Bueno, como T es en particular un sucesor estrella de B,
Esto contradice el hecho de que B está en X. Esto es una contradicción. Así que el rango de T no puede ser alfa. Bueno, ¿qué pasa si es mayor? Borremos otra vez. ¿Qué pasa si es mayor? Entonces, el rango no puede ser igual. ¿Qué pasa si es mayor? Vamos a usar este mismo. Usemos este mismo así. ¿Qué pasa si el rango de T es mayor que alfa? Pongámoslo aquí como caso. Este caso, rango de T mayor que alfa. Bueno, en ese caso, ¿qué es lo que tenemos? T, sabemos que es predecesor de B, ¿no? Aquí está. Como B es R minimal en X, T no puede estar en X. ¿Qué significa que T no está en X? Bueno, significa que existe un A. Entonces vamos a suponer que A es un predecesor en A con respecto a R de T, ¿verdad? Y cuyo rango, el rango de A, es igual a alfa. Bueno, pero como A es un predecesor de T y T es un predecesor de B, A es un predecesor estrella de B. De nuevo, esto contradice que B esté en X, porque encontramos un A que tiene rango alfa y que es un predecesor estrella, por eso era importante la estrella aquí, predecesor estrella de B. Así que, contradicción de nuevo. Por lo tanto, la contradicción viene de suponer que este X era no vacío. Así que hemos demostrado esta otra característica, esta otra propiedad que sucede con la función rango. Primero entonces, si R es bien fundada y set-like en A, usando la función rango podemos garantizar que R estrella también es bien fundada en A. Y número 2, ¿qué es lo que dice la número 2? Que dado un elemento en A, para cualquier ordinal que sea menor que el rango de B, hay un predecesor de algún predecesor de algún predecesor de B, cuyo rango es exactamente ese ordinal alfa. Es decir, una vez que tú tienes un conjunto que tiene un cierto rango, la función rango recorre todos los ordinales que son menores que ese rango dado. O sea, no hay, ocurre algo como lo de aquí. Fíjate que en el ejemplo que vimos anteriormente, este conjunto tiene rango 4. Hay un conjunto en la clase que tiene rango 3, hay uno que tiene rango 2, hay uno que tiene rango 1 y hay uno que... O sea, la función rango recorre a todos los ordinales. Una vez que hay un conjunto que tiene ese rango, entonces existirán conjuntos que tienen como rango cada uno de los ordinales anteriores a ese ordinal que tenías al principio. O sea, la función rango recorre a todos los ordinales. Una vez que tienes un conjunto que tiene un rango, que tiene como rango un ordinal dado, siempre va a existir por debajo, con respecto a R estrella, de ese conjunto, un conjunto que tiene como rango el ordinal que tú quieras, siempre que esté por debajo del rango dado. O sea, la función rango recorre todos los ordinales para cualquier ordinal que sea el rango de algún conjunto dado. Esa es una característica que tiene la función rango. Recorre a todos los ordinales que están por debajo del rango de alguien. Esa es otra característica que tiene la función rango. Una observación que me gustaría mostrarte acá es la siguiente. Fíjate que en el ejemplo que vimos antes, el rango de 0 es 0. Aquí estamos hablando de la clase esa en particular y estábamos hablando de que la relación era la pertenencia. El rango de 0 era 0, el rango de 1 era 1, el rango de 2
era 2, y hay conjuntos en los que esto no ocurre, ¿no? O sea, en este ejemplo particular el rango de 0 es 0, el rango de 1 es 1, el rango de 2 es 2, que tienen estos conjuntos en los que el rango es la función identidad. Bueno, estos conjuntos son ordinales. ¿Será que si yo considero la clase de los ordinales, digamos que mi clase es ON y la relación es pertenencia, será verdad que para todo alfa el rango de alfa es igual a alfa? ¿Será esto verdad? Bueno, es muy fácil verlo por inducción. Vamos a ver eso por inducción y con eso vamos a terminar este video. Entonces tenemos A es la clase A, es la clase de los ordinales, y R es la relación de pertenencia. ¿Qué pasaría si tuviéramos como X todos los gamma, que son ordinales, cuyo rango con respecto a esta relación, que es la relación de pertenencia, en la clase de los ordinales, cuyo rango no es el mismo gamma? Supongamos que esto es no vacío. Entonces por inducción esto tiene un elemento minimal, digamos que alfa es minimal, es R minimal, o sea, pertenencia minimal, o sea, simplemente minimal, porque estamos hablando de ordinales en X. ¿Qué pasa si alfa es minimal en X? Bueno, como hemos hecho en casi todas las demostraciones de lo que hemos visto en este video, basta analizar lo que sucede con el rango del mismo alfa. ¿Qué pasa con el rango de alfa? Por definición, ¿eso qué es? Es el supremo de todos los rangos más 1 de los predecesores. Bueno, pero si gamma es un predecesor, como alfa es minimal en este conjunto, gamma no puede estar aquí. Por lo tanto, el rango es igual a gamma, o sea que sería gamma más 1 con gamma, predecesor de alfa. Ser predecesor con respecto a pertenencia significa pertenecer a alfa, obviamente. El supremo de todos los gamma más 1, estando gamma en alfa. Bueno, eso por definición de alfa es simplemente alfa. Entonces el rango de alfa es alfa, pero eso no puede ser porque alfa está en X, es decir que su rango no es alfa. Esto es una contradicción que viene de suponer que este conjunto es no vacío, así que por el principio de inducción, cuando estamos hablando de ordinales y de la relación de pertenencia, el rango de un ordinal es el mismo ordinal. Esa es la característica de la función rango cuando estamos hablando de esta relación de pertenencia y los ordinales. ¿Podemos cambiar ON por el universo? Bueno, sí, te puedo dejar como ejercicio que hagas exactamente una demostración análoga a esta, colocando aquí en lugar de ON el universo, pero cuidado porque tienes que suponer el axioma de fundamentación. Si yo pongo aquí en lugar de ON pongo el universo y pongo pertenencia, también es verdad que el rango de V pertenencia de alfa es igual a alfa, siempre y cuando yo suponga aquí el axioma de fundamentación. ¿Para qué? Para que la relación sea bien fundada en el universo. O sea, el axioma de fundamentación, dice, o se puede expresar diciendo que pertenencia es bien fundada en el universo. Y como evidentemente es set-like, entonces todos los resultados anteriores valen, y una demostración muy parecida a esta te da que el rango en todo el universo con la relación de pertenencia de un ordinal es el mismo ordinal. Esa es la otra característica que quería mostrarte en este video de la función rango. En el próximo video vamos a ver una generalización de este hecho, y con esa generalización vamos a hablar de conjuntos bien fundados. Este video lo dejamos hasta aquí. Soy Jesús Nieto Martínez. Hasta el próximo.